Empecemos entonces con ruta crítica. Básicamente vamos a abrir una pizarra, cuando tenemos antes que nada, ¿qué podría ser un proyecto? Cuando escuchan proyecto, ¿qué viene qué tipo de cosas viene a su cabeza? ¿Cómo podríamos definir un proyecto? Un conjunto de actividades para poder tener un resultado. Exactamente. Básicamente son actividades, esto, ahí, son actividades. Espera un momentito, alguien más tiene problemas de conexión, que se llevan a cabo con un objetivo. Esa es una buena, ese es un buen, es una buena definición. Entonces, pues es eso. La cosa es que, ¿cuál sería la diferencia entre con un plan? Más bien, tenemos actividades que tenemos que llevar a cabo con un objetivo. Y muchas veces necesitamos también cruzarlas con un plan. Y también existe otro término que está muy relacionado con esto, que sería un programa. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un plan y un programa? Uno puede ser el tiempo, Sí, ¿en cuál que vendría el, el... que el plan no tiene bueno, como una fecha estimada, un tiempo estimado, y el programa ya lo tiene ya contemplado, cuánto tiempo tiene que durar cada actividad. Sí, básicamente es, este, en el caso del programa, pues ya venimos con, justo, por eso se llama programación, ¿vale? Entonces, en plan también es pues muy similar, es como el proyecto, tenemos un objetivo, el plan también tiene un objetivo, ¿no? Actividades o proyecto para alcanzar un objetivo. Y el programa, básicamente, sería justamente el orden y duración que tienen las actividades del plan o proyecto. Bien. Y entonces, evidentemente, ¿por qué necesitaríamos, este, para que un proyecto salga bien, para qué necesitaríamos hacer un programa? O sea, ¿para qué necesitaríamos poder administrar un proyecto? Para poder dar una duración. Eso sí es una cosa, se debe administrar básicamente para uno sería tratar de administrar los recursos de manera eficiente. Otro sería también, por ejemplo, asegurar, ¿no? O tratar de, este, otro sería tratar de, ay, perdón, aquí me están dando muchas vueltas las pestañas. Asegurar que sí vamos a conseguir el objetivo, ¿no?
o por lo menos hacer todo lo posible por alcanzar el objetivo de manera, pues, mm, vamos a poner sí, asegurar que vamos a alcanzar el objetivo. Y otra opción sería también, saber cuánto me voy a tardar. Generalmente lo que pasa con muchos proyectos es que tenemos una cosa que se llama el triángulo, se pone por acá, tenemos como un triángulo de recursos, o ¿cómo le daremos? Triángulo, ¿cómo le llamaremos? Le llamaremos por calidad, costo. Se llama la triple restricción, ¿ok? Triple restricción. Generalmente cuando hacemos no sé si a ustedes les ha pasado así de que idealmente todo sería bueno, bonito y barato, pero eso no pasa. Me llama Entonces tenemos una triple restricción que básicamente se basa en tiempo, costo y calidad. Entonces, generalmente los recursos que tenemos disponibles, tenemos que tratar de distribuirlos en esas tres cosas, ¿no? Entonces, lo que nos pasa a veces es que este, cualquier cambio en cualquiera de esos resulta en, vamos a decirle, en disminución de cualquiera de los otros. Por ejemplo, si lo queremos rápido, puede ser que cueste más, ¿no? O sea, de menor calidad. Tal vez han escuchado así de, o lo quieres bien o lo quieres rápido. ¿Lo han escuchado eso? Sí, maestra. Sí, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, si lo queremos este, bien, tal vez sea caro o nos tardemos más. ¿Ok? Entonces, estas tres cosas van muy ligadas, el tiempo, el costo y la calidad. Es como am, en algunos juegos, ¿no? Les dicen, bueno, tienes tantos puntos de como de poder, ¿no? Y tú tienes que decidir si los distribuyes en habilidad, en poder, en defensa, etcétera, ¿no? Es muy parecido. De hecho, es lo mismo, ¿no? Tenemos que decidir en dónde vamos a querer invertir estos recursos, ¿ok? Y en eso viene, bueno, más o menos a partir de esto, de saber que es un proyecto, de saber que existe una triple restricción. La pregunta es, ¿cómo vamos a tratar de administrar o por lo menos de programar o ver cómo desarrollar en el tiempo un proyecto? Bien,
Y para eso vamos a ver una cosa que se llama el método de la ruta crítica. ¿Ok? ¿Y qué es este método de la ruta crítica? Vamos a poner para abajo, para acá. También se le llama CPM. ¿Habían escuchado hablar de él? Yo creo que sí, ¿no? Eso es como que bastante común. ¿Qué es esto? Básicamente es un método para calcular el- los tiempos y plazos de un proyecto. ¿Ok? Básicamente es eso. Es cómo vamos a calcular la duración de un proyecto y cómo ¿cómo se llama? Cómo vamos a programarlas en un periodo de tiempo para que vamos a ver qué actividades tenemos que darle prioridad para no tardarnos y y para tratar de ¿cómo se llama? De cumplir con los objetivos a tiempo. Sí, porque una de las cosas, recuerden que estamos hablando de que todos los proyectos tienen tres restricciones, que sería costo, tiempo y calidad, y por lo menos de esta manera tratamos de controlar la parte del tiempo. Bien, ¿de dónde salió este método? Salió de, básicamente, en Estados Unidos durante los 50, había que, pues, desarrollaron este método, este, para poder controlar proyectos en DuPont. ¿Se acuerdan? DuPont es la firma, esta firma de la química gigante. Y pues básicamente pues se necesitaban tratar de llevar de la mejor manera los proyectos, ¿no? Entonces no es un método nuevo, tiene entre nosotros bastante tiempo. Bien, ujú. Entonces el otro que es como primo hermano de este método se llama el PERT, que es Program Evaluation and Review, pero ese es más como tipo más militar, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este método? Porque bueno, ya sabemos qué es. La pregunta es, pues, ¿qué hacemos con él? Entonces tenemos, em, básicamente, tenemos dos fases en la planeación y programación de este proyecto. A ver, ¿dónde está? Dos fases. A ver, espérense, Vinfast tiene problemas para conectarse. Yo creo que ya. Bien. Tenemos dos fases. Una fase que es la fase de la etapa de planeación y la segunda que es la etapa de programación. Entonces, ahora sabemos que cualquier cosa que tenga un objetivo y que tengamos que hacer actividades para eso, pues es un proyecto.
Entonces, cualquier cosa puede ser sujeta de este tipo de métodos, ¿no? Entonces, primero tenemos que planearlos muy bien y luego tenemos que programarlos. Entonces, vamos a ver qué pasos tiene cada una de estas fases. Bien, entonces, mm, ¿qué será? ¿Haremos un ejemplo? Bueno, primero se los explico y luego hacemos un ejemplo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, maestro. Disculpen. Entonces, tenemos dos etapas, una etapa de planeación y una etapa de programación. Entonces, en la etapa de planeación, pues justo como su nombre lo indica, vamos a identificar, a ver, vamos a ponerlo por acá. En la etapa de planeación, justamente tenemos que identificar las actividades que vamos a realizar, el orden y también vamos a ver pues las de cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo tenemos que realizar el orden de las actividades y su duración, ¿ok? De cada una de estas. Entonces, tenemos que identificar en la etapa de planeación qué actividades tenemos que realizar para llegar a nuestro objetivo, cuáles tenemos que realizar antes que otras y la duración. Y tenemos otra, la segunda etapa, que es la etapa de programación, donde, vamos a verlo por acá, etapa de programación, donde vamos a calcular la duración del proyecto, donde también podremos estimar mm, identificación de la ruta crítica. También podremos programar el proyecto, o sea, ya ponerles fechas y hacer ajustes dependiendo de la disponibilidad de recursos.
¿vale? Entonces tenemos una parte donde identificamos y la otra parte donde vamos a programar estas actividades. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No, maestra. Ninguna. Ah, perfecto. Perfecto, sin dudas hasta acá. Muy bien. Entonces vamos a... ¿qué proyecto? ¿Qué pensaremos? Así de, ¿qué actividad pondremos como ejemplo para que vayamos haciendo, bueno, mientras explicamos cada concepto podamos ilustrarlo? ¿Cuál se les ocurre? Recuerden, cualquier cosa es un proyecto. Planear una fiesta, una obra, planear un viaje, bueno, Una fiesta. realizar un viaje. ¿Cuál? El de una fiesta. ¿Una fiesta? Sí, ¿verdad? Como estamos ahorita, lo que se antoja. Bueno, además ya estamos muy cerca de diciembre, de que se arranquen las fiestas de fin de año, que a veces puede ser un poco de pesadilla, porque de hecho la ciudad se pone horrible, horrible, horrible. Ver, aquí alguien anda haciendo rayando la pantalla, pero no importa. Ok, entonces vamos a pensar en el ejemplo para ilustrar todo esto. Sería una fiesta, programar una fiesta. ¿Una fiesta en específico o cualquiera, una fiesta genérica? O una boda, por ejemplo, o unos 15 años o un bautizo. Una genérica. Pues no te entendí bien, Una Ángel. de carpa. ¿Una de carpa? ¿Qué es eso? Explícame un poco más. Una de esas fiestas que hacen afuera de las casas con una carpa blanca, Ah, la sí, sí, nota. sí. Ya, hay que cierran la calle. Sí, de esas. De esas. Creo que, creo que la más grande que he ido en mi vida de esas es una en Xochimilco. Me invitaron a una comida ya saben que el Niñopa camina, ¿no? Por Xochimilco y entonces me invitaron a una donde era así de acción de agradecimiento, llevaron al Niñopa, cerraron la calle, pero además de todo llegar era complicado porque pues había que entrar por las calles de Xochimilco que son chiquitas, entonces, no, fue un show, pero bueno, fue interesante y la comida estuvo rica. Entonces, vamos a hablar de una fiesta de carpa. No sabía que se llamaban así, por cierto, una fiesta de carpa. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer la primera etapa, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer en esta parte, en la parte de planeación, es primero tenemos que identificar antes de cualquier cosa cuáles serían las actividades que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué actividades tenemos que hacer para poder lograr una fiesta de carpa? Vamos a poner las actividades. Pues primero tendríamos que, ¿qué? Definir la fecha, ¿no? Eso es como lo más básico. Si no tenemos fecha, no podemos hacer todo lo demás, ¿no? Y una vez que tenemos la fecha, ¿qué tenemos que hacer? Definir cuántas personas, definir la lista de invitados, ¿cierto? Sí. ¿A quién vamos a invitar? Y después de que pensamos a quién vamos a invitar, lo siguiente es definir, este, más bien definir comida.
Luego tendremos que contratar la carpa, mesas y sillas. Luego El sería enviar sonidero. invitación. El sonidero, tienes toda la razón. Contratar, sí. Sin buen sonido no hay fiesta, ¿no? Este, luego sería contratar, avisar, ¿no? Invitados, montar carpa, montar sillas y mesas, montar, vamos a suponer mm, que en realidad es un buffet. Comida, montar sonido y ¿qué más? Y hacer la fiesta, ¿no? Y luego recoger, levantar basura, levantar sillas y mesas y quitar carga y quitar sonido. ¿Vale? Todo eso. ¿Me falta alguna actividad? Creo que no. ¿Se me olvidó algo? No, nada. Creo que ya estaba. No, ¿verdad? Parece que está completo. Entonces, una vez este, que definimos todas las actividades, la primera, y aparte del algoritmo un poco más formal, de la parte de planeación, bueno, yo creo que primero les digo cuáles son y ahorita vemos los detalles. Tenemos 4 fases que tenemos que llevar a cabo en esta parte. Ujú. Entonces, partes de la etapa de planeación sería una cosa que se llama la tabla de orden. Luego sería la matriz de secuencias. Luego el cálculo de duración de cada actividad. Ah, ¿saben qué sí me faltó? Sí me faltó algo. Sí, sí me faltó. Me faltó definir el lugar, porque nada más dijimos fecha, pero nos faltó el lugar. Ok, ahorita lo Yo pienso pongo. lo mismo, pero como dijo que en la calle, pues no. No, pero aún así, de la calle, ¿dónde la calle? ¿No? ¿Dónde? Enfrente de la casa, ¿no? Normalmente son así. Sí, pero de todas maneras, ¿en casa de quién? Ok. Sí, se me olvidó esa parte. Calco. Entonces tenemos cálculo de duración de cada actividad y una cosa que se llama el diagrama de flechas. Entonces sí estaba pensando, ¿qué me faltó? No, pues es que definir la fecha y aquí también definir el lugar. Sí, sí, ya estaba tonteando. Fíjense que este año me tocó organizar como varios eventos porque ando metida en algunas cosas. Y sí, una cosa que siempre nos limitaba, y no sé cómo se me olvidó, lo primero que definíamos era justo fecha y lugar. Fecha y lugar. Y una vez que teníamos eso, sobre todas esas dos cosas, iba todo lo demás. Y luego la parte complicada era convocar gente, porque sí, no es tan sencillo así de... Cuando es una fiesta, sí, pero ya cuando es para otra cosa y necesitas cierto número de personas para que el evento sea, digamos, válido legalmente, sí necesitas
es un rollo. O sea, uno cree que es fácil convocar 300 personas, no lo es. Y luego tienes que pensar en cosas de, bueno, ¿y cómo van a llegar las personas? Y ¿y qué les vas a dar de comer? Y si, porque luego la gente es muy extraña, y si los vas a convocar antes, y si a qué hora tiene que llegar la gente que da fe, no, es un rollo, 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 rollo horroroso. Y como son además cosas que estaban ligadas con procesos legales, necesitábamos este, que cómo le haces para que lleguen los que van a verificar, que la cosa está en orden. Sí, no, un rollo, un soberano rollo. Bueno, pero entonces vamos a ver esto. Sí, ya parece que vamos a eh, ya hacer una ruta crítica para cada uno de estos era un poco complicado. Y entonces sí, bueno, afortunadamente sí salió. Bueno, uno no salió, o los otros sí salieron, pero no es, qué rollo, qué rollo. Entonces, no, hacer una fiesta, convocar 300 personas para una cosa, no es sencillo, ¿ok? No es sencillo, pero bueno, ya se logró, afortunadamente. Bueno, entonces vamos a empezar con la tabla de orden. La tabla de orden. Básicamente, ¿qué es esto? Es, sirve para determinar las actividades de un proyecto. Es que puse determinar, suena raro. Desde un proyecto, identificarlas, ¿no? Y a veces también sirve para separar el proyecto por fases. Bien, ¿qué pinta tiene esto? A ver si nos sale. Porque esto el pizarrón digital luego puedes tener sus partes en contra. ¿Ok? También sirve para un poco de orden, ¿no? O sea, nos ayuda como a no solo definirlas, sino ponerlas en orden. Entonces tenemos, hoy no, ahora vamos a ver si nos salen estas líneas. Entonces vamos a tener aquí una tabla, por se llama tabla de orden. Entonces, le vamos a poner acá el nombre del proyecto. Es cierto.
Entonces, en esta tablita le ponemos ahí no, el proyecto, ahí está, tan bonita mi tabla. Sí, así sí cabe. Pero la moví, ¿no? Acá, del otro lado, vamos a poner las actividades. Perdón. Y nos falta un renglón por acá. Entonces se deformó, bueno, no importa. Y aquí le vamos a poner orden 1. Vamos a ponerle por acá un orden 2. Y de este lado, una abreviatura. O sea, le tenemos que poner un nombrecito a nuestro. Ahí está. Para que esté más como horizontal, porque se veía rarísimo. Bien, entonces, si separáramos nuestras actividades, estas que ya pudimos identificar, bueno, sí, estas actividades que pudimos identificar, ¿cómo las separarían? Porque hay como una fase que es como esta, que sería como estas cuatro actividades, los de definir. Podríamos decirles que es como una fase que es que definir fiesta, ¿no? La otra parte, la de avisar, contratar, o sea, todo lo que tenemos que contratar sería como contratación y convocatoria. Luego tendríamos ya una parte hasta acá, que sería montar la carpa, sería montaje. Luego tenemos la parte de la fiesta. Y luego tenemos otra fase por acá, que sería como, este, ¿qué le pondríamos? Desmontar. Para aquí, cuando hacemos esta parte ya no hay nadie, ¿no? Sí, vamos a quitar las cosas. Entonces podríamos separar el proyecto en uno, dos, tres, en 5 fases, ¿no? Que serían teoría las que vamos a poner acá. Entonces, el nombre del proyecto sería celebrar una fiesta de carpa, ¿vale? Y aquí pues vamos a poner las diferentes fases. Entonces, toda esta parte, vamos a poner, mm, el orden 1 sería las actividades en Mac, ¿no? Primero tenemos definir, la fase de definición de fiesta, ¿ok? Luego tenemos una siguiente fase, para acá arriba, y bueno, esta sería definición, y vamos a poner por acá las actividades, que sería definir fecha. De hecho, primero es definir lugar, ¿eh? Porque luego
definir fecha. Bueno, entre fecha y lugar ahí se va. Fecha, definir lugar, definir invitados y definir comida, bebida, ¿verdad? Y bebida. Y entonces así tendríamos nuestras actividades de la fase uno. Vamos a montar acá otra y ya, ¿vale? Vamos con, vamos a alargar esto evidentemente mucho más para acá. Este no, regrésate. Cómo se mueven chistosísimo. Pero ¿para qué lo muevo si te se va a volver a mover? Tenemos entonces tenemos esa primera fase. Y lo que nos falta, nada más, es poner las abreviaturas a estas actividades. Entonces pongámosle sus nombres. ¿Ok? Que sería DF, definir fecha, DL, definir lugar, DI, invitados y le voy a poner definir comida. ¿Ok? Entonces estos... Uno, sí. Entonces tenemos fecha, lugar, invitados, comida y bebida. Vámonos con la siguiente etapa, que es la etapa de contratación. ¿Cómo le pusimos? Sí, ¿no? Contratación. Sí. Ver. Y aquí vamos a poner el resto de las actividades, que en este caso sería avisar invitados, contratar sonido, contratar, ay, perdón, es que contratar carpa, mesas y sillas. Luego tenemos contratar sonidero. ¿Cuál era el otro? Pues nada más tenemos esos tres, ¿no? Avisar. También tenemos que contratar el catering, ¿no? Nos faltó esa actividad. No solo el sonidero, también tenemos que contratar comida. Entonces tenemos estas actividades. Vamos a ponerle sus abreviaturas, que sería avisar invitados. Voy a poner CC. Lo mejor le ponemos secar, ¿no? Para que no confundirnos con contratar sonidero y C-com, para que sea comida. Y aquí tendríamos las siguientes actividades. Y vamos, ay no, Z. Vamos a cerrar acá la tablita. Luego tenemos la siguiente fase, que es la de montaje.
que se supone es montar carpa, montar sillas y mesas, comida y sonido. El más o menos en ese orden, ¿no? Montar carpa, montar sillas, mesas, montar comida, montar sonido. Sí, ¿verdad? Sin sonido no se puede. Y vamos a ponerle sus abreviaturas por acá. Sería montar carpas, MCAR, MS, MCOM, M y M sonido. Ya tenemos nuestra siguiente fase. Luego tenemos una breve fase que sería hacer fiesta. Solo tiene una actividad. La actividad F. Así de F. Es que esta está como que muy. Pues vamos a moverla a ver si se puede mover. Bien. Y finalmente tenemos nuestra última fase, que es la de desmontaje, que básicamente es recoger basura, levantar sillas y mesas. Es la que nadie quiere hacer, ¿no? Todo el mundo se escapa. Recoger basura, recoger carpa, recoger comida. Bueno, eso sería más bien carpas, recoger sillas y mesas y recoger sonido. Y ahora sí volvimos a la normalidad, ¿no? Más para acá, para que sí quepa. Y vamos a ponerle nuestros últimos, abreviaturas. RB, RC, RS y RSON. ¿Vale? Y así tendríamos nuestra tabla de orden. Qué bonito quedó. Quedó más bonito de lo que yo esperaba. Bueno, voy a detener la grabación.